la sesión. Y bueno, muchas gracias. Estamos el 17 de marzo de 2022, poco después de las 9 de la mañana, en una sesión de la Unidad de Aprendizaje Conservación del Patrimonio Histórico. Le comentaba a Lupita hace rato, las dos últimas publicaciones, los dos últimos posts, lo que representa el horizonte de tiempo de los cientos de miles de años, ¿sí? Recordarán, en la primera sesión andábamos en los miles de millones, ese era nuestro horizonte de tiempo histórico, después pasamos a los millones de las protoneuronas al habla, en el tercero pasamos a los cientos de miles cientos de miles de años, no de millones, ya pasamos miles de millones, cientos de miles de años, y ahora en la revolución urbana estamos en los miles de años. En realidad estamos en un horizonte de 10, 12 mil años, el tránsito de la revolución agrícola, el paso de la vida nómada a la vida sedentaria, que no es de un día para otro. Es cuestión de miles de años esa transición. Más aún, como usted sabe, no termina de darse. Siguen existiendo en la actualidad, dentro del grupo de la especie humana, diferentes culturas que siguen siendo nómadas. En la tundra de Siberia, en los desiertos del norte de África, en las estepas, en fin, en diferentes lugares geográficos existen culturas con esta naturaleza. Permítame un momentito, necesito resolver aquí algo urgente y Sí, estoy aquí está con bien. usted de inmediato. Sí. Bien, disculpe. Bueno, entonces, me gustaría poder ir dando un repaso. Justamente este era el del problema. Se llama Cirilo por si acaso, entiende como Siri también, como esta ayuda. Ya, señor, ya. Gracias. Bueno, ahora sí. Decía, me gustaría que pudiéramos ir revisando de alguna manera los dos. ¿Quiere que lo hagamos en agricultura, del fuego a la agricultura? ¿O eso ya lo tiene avanzado? Y vemos mejor la revolución urbana. No, Del fuego a la agricultura. bueno, del fuego a la agricultura sí mejor, porque sí llevo mi avance, pero ya me perdí en el hilo, pues necesito volver Sí. a checarlo y A hacerlo ver, otra vez. recuerda, en la gran historia, que es lo que nos interesa poder entender, existen Ujú. lo que se conoce como momentos de umbral. Un momento de umbral es como en el cálculo, en la geometría, un punto de inflexión, un punto donde cambia cierta tendencia que tiene el movimiento, en este caso el movimiento de la historia, por sucesos que no son concebidos como causa-efecto. Esto hay que tenerlo muy presente, sino por el contrario, por un acto de azar. Pensemos, por ejemplo, y vamos a partir de la revolución del fuego. ¿Cómo se da este fenómeno? ¿Cuándo lo podemos datar? No, Cirilo, ya sé que tú sabes, pero cállate. Entonces, voy a abrir del fuego a la agricultura. Lo voy a compartir para que lo podamos ir revisando.
juntos. ¿Lo puede ver? ¿El mapa? Sí, aquí. ¿Sí aparece? Bueno, muy bien. Nuestro horizonte de tiempo es un punto de umbral. El punto de umbral es la revolución del fuego. Y aquí aprovecho para señalarle, usted seguramente habrá oído, quiero decir, de la cuarta revolución industrial, que ahora con la automatización, con la cibernética, con el mundo digital, hay una transformación en el mundo reciente, digamos, de la primera revolución industrial a esta llamada cuarta revolución industrial. Esto es un concepto reciente, es algo que se utiliza en ciertos medios, sobre todo universitarios, educativos, pero yo quiero llamar su atención sobre otro tipo de revoluciones a lo largo de la historia que nosotros estamos estudiando. Quizá la más importante revolución en la historia de nuestra especie es la revolución del fuego. ¿Cómo se da? ¿Cuándo se da? ¿De qué manera se da? Primero, lo podemos datar alrededor de 500 a 700,000 años, ¿sí? De medio millón de años a 3/4 de millón de años. ¿Cuál es el primer paso en esta revolución del fuego? Perderle el miedo, ¿cierto? Todas las especies, la nuestra inclusive, le tenemos miedo al fuego, porque por experiencia algunos hemos sabido la consecuencia. Bien, este perderle el miedo al fuego fue un proceso que inició, digamos, hace medio millón de años, pero que fue evolucionando en los siguientes miles de años hasta el siguiente paso. Después de perder el miedo, ¿cuál es la siguiente etapa en relación con el fuego de nuestra especie? Aprender a conservarlo. Y a dominarlo, ¿no? Efectivamente, ya le perdimos el miedo, entonces nos acercamos y ¿qué hacemos? Entendemos que es peligroso, que no se puede tocar. No sabemos todavía cómo producirlo. Es resultado de fenómenos naturales que se van manifestando y que nosotros como especie podemos acercarnos a ese fenómeno natural por un rayo, por diferentes condiciones que puede generarse de forma natural el fuego. Bien, perderle el miedo, acercarse a él y aprender a conservarlo. Esto lleva alrededor de 100,000 años en la evolución de nuestra especie. ¿Y cuál es la siguiente gran etapa? El siguiente gran logro en relación de nosotros con el fuego. Producirlo. Aprender a producir el fuego. Este fenómeno, esta transición histórica, este momento de umbral, está datado en el orden de cientos de miles de años. Y hay quienes le atribuimos que son las mujeres, quienes tienen un papel particularmente importante en este perderle el miedo. Las mujeres, por definición. Arqui, Sí. mi compañero dice que si lo puede aceptar, por fin. Creo que está en la Así. sala de espera. Perfecto, gracias. Si no me avisa, no me doy cuenta porque está escondido. Bien, Me avisó. y acá. Andrés, bienvenido. ¿Nos escucha? Si puede, por favor, como se estila en las mesas espiritistas, manifiéstese. Bien, muchas gracias, bienvenido.
Estamos haciendo un repaso de las dos últimas actividades que han quedado pendientes, que no han tenido respuesta, pero que quiero aprovechar justamente para que ustedes puedan valorarlos. Veíamos con la compañera Lupita que en la gran historia identificamos lo que conocemos como momentos de umbral. Un momento de umbral es el Big Bang. Un momento de umbral es la separación de la luz y la materia. Un momento de umbral es el surgimiento de las diferentes agrupaciones de la materia en lo que nosotros ahora conocemos como tabla de los elementos. Un momento de umbral es el surgimiento de las primeras estrellas. Un momento de umbral es el origen del sistema solar. Un momento de umbral es el origen de la Tierra, el surgimiento de la Tierra. Me explico. Hay momentos a lo largo de la historia que en la perspectiva de lo que llamamos gran historia se van identificando como puntos de umbral, puntos de quiebre o puntos de inflexión. Sí, recuerda el concepto de punto de inflexión en el cálculo. En el cálculo podemos identificar en cualquier curva, podemos poner sobre esa curva una tangente que toque a esa curva en un solo punto y mediante la posición de la curva y de esa tangente identificamos lo que se conoce como, ¿alguien se acuerda? Siguen teniendo una justificada animadversión por el cálculo. Bueno, es lo de menos. Si cambia la pendiente, ¿recuerdan? ¿Qué es la pendiente? La tangente del ángulo de inclinación, del ángulo de inclinación de esta tangente sobre la curva. Si cambia de manera que aquí es positiva, aquí es cero y aquí es negativa, eso es lo que se conoce como un punto de inflexión. En la gran historia hay puntos de inflexión, hay puntos de cambio en la tendencia, en cómo se van dando las cosas. Bueno, al principio no había nada y de repente, ¡pum!, una gran explosión. Al principio no se identificaba la luz y la materia como dos cosas distintas, sino que estaban entremezcladas. Al principio no había estrellas, empezó a haber estrellas. Esos puntos de inflexión, esos momentos de umbral, como se conocen en la gran historia, es lo que va marcando cada uno de los posts que vamos publicando. El primero fueron miles de millones de años y es del Big Bang a, digamos, casi los orígenes de la vida, ¿no? A las primeras manifestaciones de vida unicelular. El segundo fue de las protoneuronas a el gen del habla. En el primero eran miles de millones, en el segundo punto de umbral que identificamos son millones de años. El tercero es el que tenemos ahora desplegado, del fuego a la agricultura, y son cientos de miles de años el horizonte de tiempo en el que nos estamos moviendo. Veíamos, mencionaba en el momento que llegó Andrés, que hay ciertas revoluciones, ciertos puntos de umbral en la gran historia, pero que cambian a nuestra especie, que nos cambian radicalmente nuestra manera de ser en el mundo. Antes y después del fuego, la especie humana fue una cosa y otra cosa. ¿De qué forma cambia el fuego a nuestra especie? ¿Cómo impacta hace medio millón de años el que una abuela común de todos nosotros le pierde el miedo? Aprende a observar cómo conservar el fuego y aprende finalmente a producirlo. Lo que veíamos que llevó cientos de miles de años. O sea, perderle el miedo al fuego es algo que nos empieza a distinguir de otras especies. Hasta donde sabemos, no hay Y especies eso marcó el rumbo de la especie humana, ¿no? Como para sin duda. desarrollarse ajá, como un individuo, como una especie un poco más desarrollada que el resto a lo mejor, porque pues, nosotros empezamos a manejarlo y eso desencadenó después en
aprender de la agricultura, sedentarismo. Tiene razón. El fuego es la primera revolución en la gran historia que marca nuestra especie humana, que marca nuestra especie. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con el uso del fuego, lo que era oscuro se puede iluminar. Con el uso del fuego, lo que era inhabitable se puede empezar a habitar. Con el uso del fuego, lo que era crudo se vuelve cocido, asado, frito, refrito. Lo que era polvo suelto, con el uso del fuego y la combinación proporcional de agua se vuelve barro, cerámicas. Con el uso del fuego, lo que eran polvos sueltos, minerales, y el debido tratamiento se vuelven metales. Como ven, el fuego nos transformó profundamente. Y eso es lo que vemos justamente en esta imagen. La puede ver, ¿verdad, Andrés? Puede ver el mapa conceptual del fuego en la agricultura de 500 a decenas de miles de años. Lo primero, el fuego. Están aquí las etapas: perderle el miedo, conservarlo, producirlo y finalmente esta maravilla en nuestra especie, que el cambio de dieta cambió nuestra constitución fisiológica, particularmente el cerebro. Cocinar. Perderle el miedo, conservar y producir el fuego nos permite cocinar. Y eso es un fenómeno que podemos datar mediante vestigios arqueológicos, quienes a ellos se dedican hace 400,000 años. El inicio, los orígenes de la cocina. El segundo punto en este recorrido, entre 400 a 60,000 años, es el origen de las primeras herramientas. Le decía hace rato a Lupita, y ahora lo reitero con usted, estamos en el momento de los antecedentes de lo que va a ser la construcción. Estamos en el momento previo a lo que va a ser nuestra vida sedentaria. Identificamos herramientas e instrumentos. Les pido por favor que tengan esta diferencia conceptual muy presente. Entre las herramientas, digamos los antecedentes de los instrumentos, las lanzas de palo, las hachas de piedra, el anzuelo de hueso, las puntas de obsidiana, y están datados cada uno de estos herramientas con sus respectivas fechas probables de origen. 64 en las puntas de obsidiana quiere decir 64,000 años. 125 en las hachas de piedra quiere decir 125,000 años. Bien, de las herramientas pasamos a los instrumentos. Los instrumentos son herramientas compuestas, herramientas que tienen elementos previos y que van en su combinación creando instrumentos. Entre los instrumentos identificamos, y les pido mucha atención aquí, porque algunos de estos instrumentos son clave para construir. Sin ellos no podemos concebir ni Stonehenge ni la pirámide de Giza. Pigmentos de ocre, 100,000 años, costura con aguja mediante huesos o espinas. Esto es muy importante porque nuestra indumentaria tiene que ver con este momento de hace 60,000 años, que es el coser con ese, ya no el coser con fuego, sino el coser pieles y con eso dar la oportunidad de superficies que cubren nuestro cuerpo o que cubran el espacio habitable. Muy bien. Los primeros tejidos de lino particularmente, 36,000 años, y otro punto clave para nosotros, las cuerdas. Las cuerdas se originan hace 35,000 años. ¿Se pueden imaginar construir la pirámide de Giza sin cuerdas? En general, construir hasta poner cualquier piedra sobre piedra, de suficiente volumen y peso, por supuesto,
que requiera el uso de cuerdas. Entonces, este antecedente, 35,000 años, las ondas y las flechas, 30,000, y otro punto muy importante para nosotros, de interés para nosotros, que son las canastas. La combinación de canasta y cuerda es fundamental para lo que veremos más adelante en la construcción. El cuarto capítulo de este punto de umbral es el origen de nuestra especie, propiamente el Homo sapiens, que va evolucionando de los 125,000 a los 10,000 años. Les recuerdo, los tiempos históricos, en la perspectiva de la gran historia, al principio eran miles de millones, después fueron millones de años, ahora estamos en los miles de años. Y insisto que cada uno de estos puntos son procesos evolutivos. Esto es que la canasta no se inventó hace 11,000 años, sino que fue evolucionando con antecedentes previos. Primero, pues, tener cuerdas, ¿verdad? Tener materia prima susceptible de transformarse en canasta, para llegar hace 10,000, 11,000 años ya propiamente a identificar los primeros vestigios arqueológicos de canastas. Bueno, estamos en la evolución de nuestra especie de los 125,000 a los 10,000 años. Es una evolución de 100,000 años. Una evolución que nos permite tener los siguientes antecedentes nuestros. El primero, la globalización de nuestra especie desde África. Todo apunta a que todos somos nietos y bisnietos de africanos. ¿Sí? En nuestra especie, en el Homo sapiens, hace 70,000 años aproximadamente, empezó una diáspora, una distribución de nuestra especie que fue colonizando. Miren qué curioso, los africanos colonizaron Europa, los africanos colonizaron Asia, sí, ¿verdad? Los africanos colonizaron el mundo finalmente. En ese sentido, nuestra especie, su origen empieza aquí precisamente en globalización. Ya veremos en su momento que nuestra especie llega a lo que conocemos como el continente americano en la actualidad, como a la mitad de este tiempo. Entonces, hace 35,000 años, las primeras criaturas de nuestra especie empiezan a poblar lo que actualmente es América. Entonces, se tardaron los abuelitos africanos 35,000 años en llegar a lo que es a ese paso en la época glacial correspondiente, que propició que el estrecho de Bering fuera relativamente pequeño de poder transitar, incluso a pie, y que eso diera oportunidad del poblamiento. Bueno, flauta de hueso como un instrumento cultural hace 42,000 años. Las primeras pinturas, las de Altamira y otras contemporáneas de las pinturas de Altamira hace 40,000, las primeras esculturas, 36,000, y los vestigios, los muy conocidos vestigios de las cuevas de Altamira, hace 35,000 años. Y dos aspectos que son muy importantes y que serán el siguiente punto de umbral. La contabilidad, el poder empezar a enumerar hechos, 1, 2, 3, 4 piedras, 1, 2, 3, 4, 5 ciervos, 1, 2, 3 osos. Enumerar es un fenómeno que está asociado con el nacimiento de las ciudades, que surge, que se consolida durante un proceso que va de los 35,000 a los 10,000 años aproximadamente. Y después los primeros asentamientos permanentes, el tránsito de la vida nómade a la vida sedentaria hace 12,000 años. Otro aspecto fundamental en nuestra especie que nos cambió la especie, y ustedes acaban de escuchar ahora el testimonio de que así ha sido, es la domesticación. Aunque, miren, curiosamente, este que está aquí atrás de mí son no domesticables, a diferencia de todas las otras especies que hace 35,000 a 10,000 años sí hemos podido más o menos ir domesticando. Los perros, esa otra maravillosa compañía. Miren, ahí se manifiesta el otro. Ya, Molly, ya te oímos. Sí, ahí estás presente. Los perros, oveja y cerdo, vaca, cebú, cabra, gallina y llama,
entre 35,000 a 10,000 años. Y finalmente, algo que es obvio en el tránsito hacia al nuevo punto de umbral, la agricultura. Empezar a sembrar hace 10,000 años y las herramientas correspondientes. La coa y el azadón, el trazo de surcos, que es muy reciente. Les voy a pedir una leve pausa, por favor, porque está haciendo testimonio que la domesticación entre estos dos hay una diferencia. Estos son sin posibilidad de domesticarlos, como hemos visto, pero los otros sí son bastante más. Justamente está avisando que quiere salir para hacer pipí, por eso la urgencia. Hoy, Molly. Ahora Cirilo será quien nos dará clase. Vamos a tener que escuchar atentamente. Cuando regresemos a clases presenciales hay que decirle al profe que hay que ir a tomar una tacita de café. Ah, Simón, Simón. Desde irnos a encerrar a un salón y quiera comprarnos un café y quiera sentarnos afuerita en la explanada. Ándele, Estar así sí, filosofando a estar filosofando como locos allá afuera. así sí jalo a llegar temprano. Eh, Es otra cosa. Perdón la interrupción, pero no deja de llamarme la atención que cuando entramos justamente al punto de la domesticación, se manifestaron estos dos, ¿no? Enigmático caso de entendimiento, en el cual yo creo, pero bueno, eso es otra materia. La comunicación persona a persona, persona animal, animal persona, y persona, animal y máquinas, es algo que estamos empezando a entender muy recientemente, gracias a la cibernética. Apenas tiene 70 años de vida, así que está empezando. Y aprovecho para proponer algo que para mí es evidente, no es algo que se comparte todavía universalmente, pero que hay una cuarta revolución efectivamente en curso en este momento, que la estamos viviendo nosotros. La primera fue la revolución del fuego. La segunda fue la revolución de la agricultura. La tercera fue la revolución urbana. Y la cuarta es la que estamos viviendo, la revolución cibernética. Es la transformación de lo que era la sociedad industrial, de producir cosas materiales, a lo que es
revolución cibernética o la era digital, donde el producir cosas materiales se amplía, se complementa con el producir servicios de comunicación. Y en este sentido, la hegemonía mundial en este momento está cifrada no por los gobiernos nacionales, sino por algunas empresas en el capitalismo desarrollado, que podemos identificar como GAFA, G-A-F-A, Google, Apple, Facebook y Amazon. Estas 4 empresas dominan y determinan las condiciones en esta revolución cibernética, en esta era digital. Antes, en el mercado capitalista, el productor de bienes los ofrecía en el mercado y había una demanda para esos bienes. En la era cibernética, la transformación digital que GAFA está haciendo en el mercado capitalista es que al principio, y esto está muy claro, Google y Apple son los primeros que incursionaron en poder colectar datos personales y utilizar esos datos personales para poder ir identificando al consumidor. Facebook y Amazon han dado un paso más allá. Gracias a estas incursiones en el mundo digital, estos adelantos en la revolución cibernética, ahora ya no es el consumidor quien busca en el mercado, sino que somos manipulados para comprar lo que la oferta determine, no lo que la demanda necesite. Esto lo quiero dejar señalado, pero es un punto en el que estamos metidos y por eso hablo de la cuarta revolución como la revolución industrial. Y para identificarlo, Lupita, hace rato hablábamos de las revoluciones industriales, que esta era la cuarta revolución industrial. Yo lo estoy poniendo en un horizonte mucho más amplio, en el horizonte de la gran historia. La primera revolución, el fuego. Creo que estaremos de acuerdo. Nos cambió la vida como especie, el fuego. La agricultura, igual, nos cambió la vida. Pasamos de ser patas de perro, algunos seguimos siendo patas de perro, a estar en un lugar y a pasar la mayor parte de nuestra vida en ese lugar. La revolución del fuego, la revolución agrícola, la revolución urbana, que veremos a continuación. Igualmente, gracias al vivir en ciudades, cambiamos radicalmente, sustancialmente, al punto de decir que ese es un punto de umbral en la gran historia. El fuego, la agricultura, la revolución urbana. Bueno, pasemos entonces a esto de la revolución urbana, poder desplegar el mapa. A ver si lo encuentro. Aquí está. ¿Pueden ver el de revolución urbana, el mapa? Sí, ¿Sí? sí, es cierto. Muy bien. Entonces, estamos ahora ya en los miles de años. En realidad, en la última decena de miles de años, de los 10.000 años a nuestros días. ¿Por qué es importante la revolución urbana? Porque igual que el fuego, igual que la agricultura, nos cambió como especie y nos cambió sustantivamente.
Y a nosotros como arquitectos, como urbanistas, como conservadores, como historiadores del arte, de la arquitectura, nos interesa este momento porque la revolución urbana da pie a entender cómo disponer de agua. Parece evidente que poder tener agua es una condición de la vida sedentaria. No hay manera de vivir si no podemos tener una fuente continua de aprovisionamiento de agua. Y ese disponer de agua conlleva a su vez diferentes técnicas constructivas. ¿Cuáles son? Bueno, están señaladas aquí en nuestro diagrama. El uso de pozos hace 6,500 años aproximadamente, cisternas, diques y canales, y algo que transforma los orígenes de la agricultura a la agricultura de riego, hace poco más de 5,000 años, los primeros vestigios. Represas, y con esto tenemos, pero más que suficiente material para investigar e ir desarrollando la monografía que les solicité como trabajo de respuesta a esto, y para la cual les di un plazo de 2 semanas. Ya ven ustedes ahora, ya van entendiendo ahora por qué. Disponer de agua y construir son 2 aspectos fundamentales para nosotros, como arquitectos, urbanistas, conservadores o cualquier otra de las variantes, de las 1000 maneras de ser arquitecto o arquitecta. Construir, identificamos una de las más antiguas construcciones, el observatorio de Gossec, hace casi 5,000 años que fue construido. Casas sobre pilotes, la técnica de levantar sobre superficies de agua, sobre otras superficies, espacios habitables, hace 4,000 años. Stonehenge, vestigio que requiere, ¿verdad? ¿Cómo le hacen para levantar esta piedra atravesada de 50 toneladas, sin cuerdas, sin palancas, sin superficies de rodamiento para poder transportarla? Cerramiento en arco, que es otro aspecto muy importante, los primeros vestigios de arcos más antiguos hace 3,000 años, la pirámide de Giza, 2,500, el uso de cemento, 2,200, los primeros planos de construcción están asociados también por esta temporalidad, 2,130 años, y el obelisco en Egipto, una altura de 20 metros, y hace casi 2,000 años que fue construido. Como ven, hay una evolución que pasa del amontonar piedras a la elaboración de arcos, a la elaboración de pirámides, a la elaboración de túmulos, a la elaboración de diferentes elementos constructivos, al uso de cemento y al uso de planos de construcción. En este capítulo tienen ustedes, pero para aventar para arriba, material de investigación, material que tenga que ver precisamente con este aspecto, que es el verbo construir en la historia de la especie humana. Un siguiente aspecto, un tercer aspecto que sería... Lupita, ¿necesita tiempo? Sí, permítame un minutito, Arqui, perdón. Sí, le esperamos, ¿no? Con gusto. Si necesita, haga lo que tenga que hacer para atenderlo. Yo Sí, mismo gracias. me siento. Señora, hola. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, Andrés? Aprovecho para preguntarle, ¿qué ha pasado con sus trabajos? No he visto sus respuestas en los posts anteriores. Sinceramente, no le voy a mentir aquí, se me han pasado, porque Sí, como luego no me llegan las notificaciones en Facebook este, de las publicaciones. De hecho, mi compañera Lupita me dijo que me conectara porque estaba en conferencia
Y pues es que como no me llegó, le digo la notificación, le dije, envió el mismo link del grupo y me dijo, no, lo acaba de enviar. Y ya entré y revisé y digo, ah, sí, cierto. Entonces, Bueno, no o espere, si no no me espere que llegan. le lleguen notificaciones, por favor. Usted sabe que cada jueves a las 9 de la mañana, cada jueves, como si fueran las clases de la anterior, pero esto es mucho más sencillo. Nada más se asoma el jueves, le pone un like a la actividad correspondiente y tiene una semana para responder. Tiene una Sí, semana de hecho, que es, luego sí he entrado y le digo, sí, unas sí las he visto y según yo las voy a realizar en la tarde y se me pasan por estar en otras cosas y sinceramente sí se me han pasado, aquí no le voy a mentir. bueno, Digo, o sea, más aparte de ahora eso, de sí, lo de las notificaciones, porque unas sí las he visto, digo, las voy a hacer más al ratito, me pierdo en otras cosas y sí se me han pasado, la verdad. Ni para qué decirle que no. cuando estamos, por favor, no deje que se le acumulen. Sí, ya con la de la semana pasada y esta, tiene bastante trabajo de investigación, de lectura, de dibujar, de conseguir imágenes, en fin, estamos haciendo la historia del universo, pero en particular nos interesa hacer la historia de la arquitectura. Y estos dos puntos que hemos visto, el anterior, del fuego a la agricultura, y el actual, la revolución urbana, son pues los orígenes. O sea, todo hecho arquitectónico está referido a aquel inventor o inventora anónimo que inventó la cuerda, aquel inventor que inventó el cesto, porque gracias a la cuerda y al cesto tuvimos la oportunidad de, al combinarlos adecuadamente, utilizarlos para transportar materiales, para subir materiales, para poder hacer uso de esas dos herramientas, instrumentos, como ayudas, como elementos para construir, fundamentales para construir. Entonces, por favor, póngase al corriente, responda. Puede utilizar como referencia en las respuestas de Lupita, ya sabes, un comentario encadenado, es un hilo de comentarios. Usted se responde a sí mismo para poder ir haciendo el hilo de su trabajo de respuesta. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos para este siguiente aspecto. Hemos visto disponer del agua, construir, y este tercer aspecto en este capítulo, que es el medir y contar. Estas habilidades específicamente humanas podemos identificar cuándo surgen. Y medir y contar tiene que ver con medir y contar un espacio físico, geométrico, un terreno. Tiene que ver con medir y contar materiales para construir en ese espacio. Y sobre todo con la habilidad del pensamiento matemático, que está asociado justamente a la revolución urbana. La revolución urbana es el punto de partida donde podemos empezar. De hecho, gracias a las ciudades hay una división social. Hay algunos que son los que trabajan, la inmensa mayoría, y hay algunos pocos, los dirigentes, los gobernantes, los sacerdotes, los altos jerarcas militares, que tienen tiempo para el ocio. Y gracias a ese tiempo para el ocio, hubo algunos, que además tenían preclara inteligencia, que se subían o que sabían ver en las noches el cielo estrellado e identificar sus movimientos. Los orígenes de la astrología y de la astronomía están relacionados con la revolución urbana. Más aún, los orígenes de algo que nos es fundamental, tan fundamental como el fuego, la capacidad de leer y escribir, que es resultado de la capacidad de medir y contar. Entonces, medir y contar, identificamos el calendario, 8,000 años, el conteo del tiempo, la escritura, los primeros orígenes, los antecedentes de la escritura jeroglífica, 3,000 años,
el año de 365 días, que lo contamos hace 3.100 años aproximadamente, y el día de 24 horas. Aspectos fundamentales, estaremos de acuerdo en esto de la medición y del conteo. Poder medir el paso del tiempo en un año dividido en 365 días, medir el paso del tiempo en 24 horas, el paso del día a la noche al día, son hechos muy recientes, que son 3.000 años en nuestra gran historia de miles de millones de años. Un puntitito apenas reconocible, ¿sí? Una infinitesimal partícula del tiempo, 3.000 años. Mismos 3.000 años, les recuerdo que Johann Wolfgang von Goethe nos invitaba a saber dar cuenta. Ay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos 3.000 años, porque está condenado a la miopía del día a día. Ya podemos inferir que nosotros como arquitectos no solo tenemos que saber dar cuenta de al menos 3.000 años, ¿verdad? Porque si no, no podríamos dar cuenta del uso de herramientas, de instrumentos, de todo aquello que va más allá, que abarca un periodo superior a los 3.000 años en la historia humana. Entonces, mucho más el horizonte, y lo hemos visto y cerramos la revolución urbana con otro aspecto fundamental, con otro verbo. En realidad, como ven, estamos analizando el verbo disponer del agua, el verbo construir, los verbos medir y contar, y finalmente el verbo inventar. Y aquí de nuevo pido su atención para aspectos tan importantes y tan obvios, pero que ahora sí podemos decir, hace 6.000 años, alguna persona, algún hombre, alguna mujer, alguna combinación de los dos, se les ocurrió poder hacer una rueda y utilizar un eje para que con dos ruedas la superficie de rodamiento, que antes exigía tantas dificultades, ir poniendo troncos o encontrar la pendiente adecuada o otras formas de hacerlo, ahora podía hacerse de una manera mucho más efectiva, que es el transporte mediante ruedas. El torno, el telar, la palanca, los mapas, la escritura alfabética y finalmente las primeras leyes. Como ven ustedes, la revolución urbana, las ciudades, ha tenido consecuencias fundamentales en nuestra especie. Hemos aprendido a disponer del agua, hemos aprendido a construir, hemos aprendido a medir y contar, y hemos aprendido a inventar gracias a que vivimos en comunidad, gracias a que vivimos en un asentamiento permanente donde podemos establecer relaciones sociales de producción, relaciones sociales de aprendizaje. De ahí precisamente que yo puse entre las referencias ligadas en este post una lectura de las varias lecturas que están ahí señaladas, que es un libro de Federico Engels titulado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Porque precisamente Engels en su estudio nos pone en estos antecedentes, en esta parte del tiempo donde la revolución urbana da origen a la escritura y la lectura. Díganme si no es importante, a la capacidad de medir y contar, a la capacidad inventiva y a las obvias necesidades de disponer de agua, de saber manejar el agua y tenerla disponible, y de construir espacios habitables por nuestra especie y otras especies. Entonces, con esto, un recuento muy simple, muy elemental, pero que tiene como propósito apuntar hacia las líneas de investigación que se abren con estos posts. Lo que estamos haciendo es, en nuestra historia del universo, nuestra gran historia, identificar dos puntos muy, muy, muy importantes con la historia de la arquitectura y el urbanismo. La vida sedentaria asociada a la revolución agrícola, como antecedente la revolución del fuego, que ya veíamos las implicaciones que ha tenido nuestra especie. Fuego, agricultura, ciudad y
dando un gran salto de miles de años, la revolución cibernética en la que estamos actualmente metidos. Bueno, sus comentarios, dudas, termino con mi exhortación a sus respuestas. No creo, como ustedes ya saben, en la clase tradicional de que yo tiro un chorro, verbo y rollo, sino en su capacidad de lectura y escritura, que apuntan hacia ir fortaleciendo su capacidad de investigación. Ustedes como arquitecto o arquitecta necesitan saber investigar, necesitan saber escribir, necesitan saber razonar, necesitan saber calcular y medir, necesitan saber inventar espacios habitables para la especie humana y para otras especies. Y eso se lo debemos a aquellos abuelos que hace miles de años realizaron todos estos aspectos. ¿A quién se le ocurrió hacer un pozo y extraer agua? ¿A quién se le ocurrió repesar, hacer una represa? Conducirlo mediante canales. Poner piedra sobre piedra. Poner piedra sobre piedra hasta una altura de cientos de metros que transforman el paisaje natural de manera extraordinaria. Gracias a la revolución del fuego, gracias a la revolución agrícola, gracias a la revolución urbana, llegamos miles de años después a la revolución cibernética que estamos viviendo, que nos tocó la condición histórica de vivir el tránsito de un momento a otro de la historia. Antes, lo importante en el capitalismo industrial ecocida era producir objetos. Que la fundidora de Monterrey sería un ejemplo, no sé, una gran instalación que produce grandes cosas. En nuestros días, no solamente producir objetos, producir mercancías, sino sobre todo comunicar información. Y esa comunicación de información es clave en nuestro trabajo. Gracias a la pandemia, a la cual le estoy muy agradecido, no por los efectos adversos que ha tenido, sino porque nos ha permitido valorar que este nuevo siglo será muy diferente a como era anteriormente. Hasta hace poquito, la forma de comunicación era unilateral. La televisión establecía cuándo y a qué hora se emitía un programa. La radio, los periódicos y otros medios de comunicación hacían otro tanto. Ustedes pueden constatar una transformación profunda que se está dando. Ya no es de un emisor hacia todos los posibles receptores, sino una relación de comunicación horizontal, de uno a uno. Y esta es una gran ventaja que no teníamos en la clase presencial, que no tenemos en las clases presenciales. Yo no puedo dirigirme de uno a uno porque son 10 o 15 o 20 o 30 o 50 los que están al mismo tiempo en un salón. Una diferencia importante es poder identificar 3 binomios en este aspecto de la virtualidad, de la educación, particularmente a distancia. Estos 3 binomios son presencial, virtual, el primero. El segundo, síncrono, asíncrono. Y el tercero, lo que yo llamo el proceso y la sustancia. Presencial virtual es obvio, ¿verdad? Estamos todos ahí físicamente metidos en un salón durante 1, 2, 3 o 4 horas hasta que todos terminamos exhaustos, desanimados y convencidos de que no se aprende mucho. Cuando alguien está, habla y habla y habla y habla, y nosotros estamos escucha y escucha y escucha, tomando notas, tomando apuntes, a veces grabando, a veces videograbando, pero bueno, esa es la condición de lo presencial. Lo virtual, como lo presencial, tiene ventajas y desventajas.
Así también sucede con los asíncrono y lo síncrono. Síncrono es esto que estamos haciendo. Si estamos al mismo tiempo en un proceso de comunicación donde nos vemos, nos escuchamos y podemos establecer de ida y vuelta la transmisión de mensajes. Pero estamos funcionando de manera asíncrona. Yo el jueves a las 9 me comprometo a tener publicado un material que ustedes el jueves a las 9 se comprometen a asomarse al menos, darle, ya estoy enterado, enterada, y leer 5 minutos las instrucciones para una actividad. La sincronía nos permite decir, bueno, ustedes tienen del jueves a las 9 de la mañana al siguiente jueves, una semana después, el jueves a las 8:59, para tener publicados sus respuestas al post correspondiente. Esto es, en esa asincronía, ustedes pueden elegir el mismo día, al siguiente día o 2 horas antes de que se termine el plazo para su respuesta. Claro, en el momento que publican su respuesta, el condenado Facebook va a poner día, hora, minuto y segundo en el que lo hicieron. Y desde luego se aprecia y se agradece quien hace su respuesta no solo más pronto, sino bien. Y para tener una respuesta buena, correcta, ahí sí necesitan leer, necesitan pensar, reflexionar. Y estas son actividades que se hace uno solito. Uno solo es responsable de la ejecución de esta actividad. Para leer no necesito otra cosa que sentarme y tener la disposición de leer. Otro tanto sucede para escribir. De ahí que la asincronía, en nuestro caso, resulta ventajosa. Sí, si la próxima semana nos dicen, bueno, nos vemos en el nuevo edificio, esté como esté, y haya sido tomado como haya sido tomado, pues bueno, nos vamos a ver de 9 a 12, y para las 12:30 yo espero que sus respuestas estén por escrito. No es el caso. No se trata de apresurar y de demostrar que se sabe lo que no se sabe. No, mi interés es que ustedes aprendan a leer libros, que ustedes aprendan a escribir, no transcribiendo lo que está en los libros, sino transformando eso que está en los libros con sus propias palabras, con su propia manera de decir las cosas. Y créanme, aprender a leer y escribir será la diferencia en su ejercicio profesional. Y puedo dar mi testimonio que no todos los arquitectos que se han recibido saben leer y escribir. Con toda la pena del mundo que me da reconocerlo. Porque la formación que atiende principalmente la universidad y la Facultad de Arquitectura son los aspectos técnicos, son los aspectos teóricos, son los aspectos que no se pueden transmitir de una persona a otra, sino es una persona que se enfrenta con el problema. Ay, ¿cómo le hago para diseñar esta casa? ¿Cómo le hago para diseñar esta zonificación de un área urbana? ¿Cómo le hago para pensar el problema de la vivienda en Xochocotla? Esto es lo que requiere que ustedes sepan leer y escribir, pero no como cualquiera, sino como arquitectos y arquitectas, que no es cualquier cosa. Construir el espacio habitable para otra persona es un reto que no se la van a acabar cuando lo vean por primera vez, cuando tengan un cliente enfrente que va a poner
sus recursos, sus ahorros, sus esperanzas, sus intereses, sus anhelos en manos de ustedes. Si ustedes son, como se estila en mi pueblo, leídos y escribidos, entonces hay una diferencia sustantiva, porque van a saber investigar lo que un cliente les plantea, o lo que una institución les plantea, lo que una empresa les plantea, van a poder dar una respuesta profesional, una respuesta que solo ustedes van a poder dar, porque van a saber investigar, van a saber utilizar los libros, los manuales, las técnicas, los procedimientos, las fórmulas adecuadas. Van a saber, como veíamos, disponer del agua, construir, medir y contar e inventar. Eso es lo que espero, por favor, en sus respuestas, en sus trabajos ahora. Cómo el disponer del agua, cómo el construir, cómo medir y contar, transformar nuestra especie. Hay ahí algunas sugerencias de referencias bibliográficas, hemerográficas, videográficas. Ustedes saben que hay miles más. Y los invito, los empujo, los incito a que descubran esas otras más, esas otras que no están ahí mencionadas. Desde luego, si pueden utilizar las que están sugeridas, pero será muy grato para mí descubrir que fueron más allá, que son proactivos, proactiva, que no se esperan a que se les solicite, sino que van un paso adelante de lo que se requiere. Bueno, con esto quisiera concluir, una vez que ustedes puedan expresar desde luego sus opiniones, sus dudas, sus sugerencias. Me preocupa, y en esto ustedes dos me pueden ayudar mucho, el resto de los compañeros. No quisiera que se les fueran acumulando más, pero tampoco me toca obligar a nadie. A nadie se le puede obligar a aprender. A nadie se le puede obligar a ser libre, decía Jean-Jacques Rousseau en el contrato social. Si no sale de aquí, de adentro hacia afuera, esa hambre, esa sed por aprender, pues los augurios de vida universitaria no son muy buenos, menos los de vida profesional. Si el gusanito de aprender, de saber, de investigar, si su curiosidad, si su pensamiento crítico se ha desarrollado suficientemente, estoy seguro que serán muy exitosos profesionales, porque sabrán responder a la contingencia, a las necesidades, a las esperanzas, a los anhelos, a los requerimientos que la sociedad va a poner en sus manos. Así que termino con el exhorto: leer, 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 vivir, vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan. Las humanas pasiones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador o mi criatura? ¿Seré lo que pasó? Lean, escriban, hagan, y seguramente ustedes van a hacer lo que pasó en la historia, en el recuento de lo que está por suceder. Pero depende de ustedes. Yo puedo acompañar, escuchar, impulsar, orientar, pero la genialidad creativa surge de adentro para afuera de cada uno de nosotros. Y está ahí, estoy seguro que la tienen. Ya resistieron varios años de escolarización para llegar hasta donde están. Es el último jalón donde ya se trata de ser ustedes, de empezar a ser ustedes mismos, de hablar con sus propias palabras, de expresar sus propias ideas,
de hacer lo que se espera de ustedes. En mi modesta situación, todo lo que puedo esperar es que ustedes sean mejores que yo. No se las pongo fácil, desde luego. Pero sí estoy dispuesto a acompañarlos para que lo logremos. Para que ustedes sean mejor que yo y mejor que todos los profesores que han tenido. Y que todos los arquitectos, arquitectas que han existido. De ustedes dependerá. Tengo confianza en que lo logren. De tal manera que te dirá, Andrés, Lupita, sus comentarios antes de que concluyamos. ¿No? De mi parte, no. No, tampoco de la mía. Parece que el gallo algo dijo, Andrés. En todas las clases, profe, en todas las clases dicen algo. Muy bien. Es que están ahí, es que entienden. Los que no entendemos somos nosotros. Pero las otras especies entienden, sienten, están ahí. La dificultad ha sido que hemos impuesto nuestra hegemonía sobre otras especies y la domesticación se ha vuelto una salvaje dominación en lugar de una gozosa convivencia. Nos necesitamos una especie a otra, pero nuestra especie ha sido muy gandalla en la historia, en el trato con otras especies. Bueno, ¿para Y qué lo les... sigue siendo, y lo sigue siendo. Con nosotros mismos, ¿para qué les cuento? Digo, asomémonos a lo que está pasando allá por el este, en tierras de los eslavos. ¿Se han fijado? Eslovaquia, Checoslovaquia. Los pueblos eslavos son una gran diversidad que han ocupado la parte este, el oriente, digamos, de Europa, pero que están presentes en todos lados y particularmente con gentes geniales. Tesla era eslavo, Iván Illich era eslavo, Milena Markovich, la compañera de Einstein, era eslava. En fin, los eslavos son buena onda, como los mexicas y los tlahuicas. Bueno, si no hay más dudas, por favor, cuenten conmigo cuando se presente algún problema. Yo sé que hay dificultades que impiden a veces que podamos responder, pero tengo toda mi confianza, mi fe puesta en ustedes. Espero sus respuestas. Si tienen cualquier dificultad, avísenme, comuníquense conmigo. 777-220-9575 por WhatsApp o por Messenger o por el medio que podamos, pero ya saben, cada semana, cada jueves a las 9, mi compromiso es que ustedes tengan material para leer, pensar y escribir. A veces me lleva varias horas, a veces es el trabajo de toda la semana para poder presentarles lo que les presento, pero si no es suficiente, si necesitan complementos, si necesitan cualquier cosa, háganmelo saber. Para eso estoy. Recuerden, todos lo sabemos entre todos y yo junto con ustedes estoy aquí para aprender. Y lo que hago, lo que publico, los posts, lo que preparo, es aprendizaje para mí. Si no lo saben, seguramente lo sabrán en algún momento si se dedican a esto del el aprendizaje. La forma más exquisita de aprender es tratar de enseñar. Y a mí por eso lo que me interesa es aprender. Ya estoy convencido que estoy vivo porque aprendo. Cuando deje de aprender, pácatelas, se acabó el viaje. Bueno, Lupita, Andrés, les agradezco muchísimo su tiempo. Quedan ustedes invitados, conminados, empujados a leer y escribir, pero aquello que les resulte grato para leer,
lean aquello que realmente es de su interés. Si una lectura le resulta difícil, le resulta aburrida, le resulta impertinente, simplemente déjenla y habrá otra lectura que está ahí esperando. Ese es el chiste, aprender a identificar aquellas lecturas que son provechosas porque nos gustan, porque nos causan placer, porque nos causan el placer que representa aprender. Bueno, muy bien. Estamos entonces en la revolución digital. Ya vimos la revolución del fuego, la revolución agrícola y la revolución urbana. En realidad apenas apunté algunos de los detalles, de los verbos, de las acciones, de los hechos que están atrás de esto de la revolución urbana, y ya vimos cómo el fuego, la agricultura y la ciudad nos transformó como especie. En adelante, las siguientes acciones van a ser más recientes. No voy a estar ceñido ni al siglo XVIII y al siglo XV y al siglo XVI, sino a los momentos de umbral en la historia humana, a esos puntos de cambio. Pero ya desde luego cada vez van a ser más familiares. No es lo mismo hablar de cuando surge los primeros arcos, los herramientas de arco en la construcción, a la guerra de los 30 años, ¿verdad? Los tratados de Westfalia y la paz de Münster, siglo XVII. Pero no es por siglos, sino es por los grandes momentos que van transformando la historia. Y quiero cerrar con este punto. No es una línea, no es una sucesión de causa y efecto. No es que la revolución urbana es la causa que produce el efecto escritura, lectura, o invención, o medir, contar, o habilidades constructivas, sino que es una enmarañada. Sí, son muchos elementos y muchas relaciones que dan como resultado eso, pero no como causa y efecto, sino más bien como resultado del azar. Como podía haber pasado eso, puede pasar otra cosa. Como podía ser que la tormenta de arena de ayer sobre Europa sea un aviso de la madre naturaleza o de Deus sive natura, como decía Spinoza, sobre lo que está por pasar. Somos la única especie con capacidad de autoexterminio. Y estamos en un momento histórico que eso puede pasar de repente. Una tarugada de los de aquel lado y una imbecilidad de los de este lado, y nos acabamos como especie, como civilización. Dejamos de existir todos. Ayer Europa estuvo nublado por una tormenta de arena del Sahara. Mi conjetura es que nos está, la madrecita tierra nos está dando un aviso. Párenle, párenle, párenle. Nos estamos encaminando a un momento de destrucción total de nuestra especie. Pero en fin, para eso sirve la historia, para amargarse la mañana o para decir, pues a pesar de eso, voy a luchar por la paz, voy a luchar por la alegría, voy a luchar por la felicidad, voy a luchar por la justicia, voy a luchar por lo que creo. A nosotros nos toca. Bueno, muy bien. Abrazo, agradecimiento y espero leerlos pronto. Y espero leerlos como Lupita nos tiene acostumbrado, con trabajos de calidad, con trabajos originales, con trabajos que vale la pena leer, que uno se siente contento y decía, órale. ¿Y de dónde sacó esta respuesta, Andrés? ¿De dónde sacó esta respuesta, Lupita? No olviden dar crédito de todas sus referencias. Crédito bibliográfico, libros, hemerográfico, revistas o publicaciones periódicas, y videográfico, sitios, referencias, URLs de los videos que puedan utilizar. Y utilicen todo lo que esté en sus manos, todo lo que sea resultado de su propia investigación. Sorpréndanme.
y sorpréndanse a sí mismos con sus habilidades historiográficas. Bueno, muy bien. Muchas gracias y a darle, a leer y escribir. Espero pronto poderlos leer y por favor recuerden que lo que haga falta, ahí estoy para acompañarlos, para dudar juntos, para resolver cuestiones juntos. La salud, los ingresos, los idilios, el romance, la falta de él, el duelo, todo lo que acompaña nuestra vida. Nuestra condición humana es de vicisitudes, de sucesos aleatorios que a veces nos cambian la vida, a veces nos dificultan hacer la vida como la venimos haciendo. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos vemos siempre que sea necesario y espero que no se acumulen más posts porque la próxima semana vamos a entrar a uno muy interesante, que son los abuelitos griegos. Muy bien. Hasta pronto entonces y gracias. Gracias, Arqui, nos vemos. Gracias, Cuídense Arqui, hasta mucho. luego, que esté bien. Nos vemos, Andrés. Gracias por su tiempo.